Para conocer la actualidad que hace noticia en América y el mundo, un análisis de la realidad reflejada en los diarios, portales, redes sociales y también en los canales de comunicación. Vamos a empezar con las portadas como siempre lo hacemos, y esto que da pena, da tristeza, pero también preocupa porque el avance de la derecha, la expresión violenta, fascista de la derecha no se deja de plantear en algunos espacios. ¿Qué pasó? El pañuelo no se mancha. El símbolo de las madres de la Plaza de Mayo, los fascistas, los derechistas de Argentina fueron a tacharlo con pintura roja. ¿Qué dice página 12 a propósito de esto? El rescate del negacionismo planteado por los partidos de derecha ya tiene efectos concretos. La creciente vandalización de los murales o monumentos de homenaje a las madres de Plaza de Mayo y otras víctimas de la última dictadura. Los ataques no ocurren solo en Ciudad de Buenos Aires, sino que se reproducen en las principales ciudades de todo el país, es decir, de Argentina. Esto que ya parecería normalizarse y además legitimarse por algunos espacios, incluso por algunos líderes de opinión, ahora tiene estas expresiones concretas, que no solamente ocurren sobre estos elementos de defensa de los derechos humanos en Argentina, que ya pasa, por ejemplo, en Colombia, ya pasa en México, pasa en España, pasa en Ecuador, pasa en Brasil, pero ahí está. Efectivamente, la derecha avanza, ya no tiene límite y además, como digo, se legitima a través de ciertos opinadores que destacan para, según ellos, este mal que acosa a América Latina, la defensa de los derechos humanos, cuando para ellos lo más importante es el mercado. Lo que manda para ellos es quién gana y quién pierde plata. Ahí está. Y aquí, al costado de izquierdo de la pantalla, el subdirector de la AFI, macrista, investigado por hostigar a Cristina Kirchner, se negó a entregar su computadora a la justicia. Él ha dicho de colaborar ni hablar. A propósito de las investigaciones de acusaciones que se hizo contra la contra la actual vicepresidenta y expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Pasamos a la diaria. Un acontecimiento muy importante ocurrió el día de ayer en Uruguay, solo lo destaca en el titular: más de 120.000 votantes en las elecciones del Frente Amplio. En las anteriores internas del 2016 habían participado unas 90.000 personas. Hubo que prorrogar el horario y el escrutinio llevará varios días, que es el acontecimiento político de la izquierda uruguaya. El Frente Amplio, como ustedes saben, la fuerza política más importante que tiene el Uruguay, ha desarrollado en varias ocasiones estas internas para colocar en distintos puestos en las próximas elecciones de ese país. En la parte inferior sí nos interesa destacar lo que se dice aquí. Bolsonaro volvió a cuestionar vacunas. El presidente de Brasil quiere que solo el gobierno federal pueda decidir sobre la obligatoriedad del pasaporte COVID e insistió en que no está clara la efectividad de la vacunación. Claro, para él nunca está nada claro porque, como ya sabemos, la gripeciña para él es una situación pasajera, aunque se vaya arrastrando cerca de 1 millón de muertos, aunque tenga más de 5 millones de contagiados en Brasil, pues para él es lo que menos importa. Incluso ya hay estudios que plantean la posibilidad de entenderle al señor en esa lógica de arrasar con la especie humana, con los pobres, que se mueran, mejor si se mueren para él, porque con eso no tiene cómo justificar que no hace nada por ellos. Pero bueno, avanzamos. La República de Perú, hay varios elementos de análisis aquí. Uno de los fundamentales, el titular principal, que bueno, está en debate. Más de 1.000 partidos quieren participar en las elecciones del 2022. Las organizaciones políticas apuran su inscripción mientras preparan su campaña para ganar gobiernos regionales y las alcaldías, que serán el próximo año. Según el reglamento, el plazo para subsanar observaciones de la Junta Nacional Electoral es no menor a 10 ni mayor de 90 días. 1.000 partidos políticos se van a inscribir o van a participar en las elecciones del 2022. ¿Por qué tantos partidos? ¿Qué pasará? Pero bueno, en la parte inferior lo que sí nos importa destacar es esta reunión que hubo de varios dirigentes indígenas a propósito de las amenazas que reciben de las comunidades nativas, es decir, las organizaciones sociales, regionales y de indígenas que están siendo amenazadas por los narcos para ocupar sus territorios y para hacer sus negocios en esos territorios.
Y el día de hoy continúan los diálogos de Pedro Castillo con los partidos políticos, con los dirigentes políticos también, en la lógica de la gobernabilidad, como se lo ha denominado también al tema. Ahí tienen ustedes, entonces, ahí están, 1048 solicitudes para inscribir partidos políticos en el Perú en vista de las próximas elecciones en esa nación sudamericana. Pasamos al Universo de Guayaquil. Un repunte de la COVID-19 se evidencia en 2 cantones según el Ministerio de Salud Pública. Solo en 2 cantones, pues tendrían que actualizarse un poquito más porque hay varias informaciones. ¿Qué dice este reporte? Un informe reciente de la Organización Panamericana de la Salud pone al Ecuador entre los países donde han aumentado la incidencia de coronavirus. Las estadísticas del Ministerio de Salud alertan de que Piñas, en el Oro, atraviesa su mayor pico de contagios de toda la pandemia. En el último mes se detectaron 205 casos y en octubre pasado tuvo 9. En el Pangui, en Zamora Chinchipe, registró 42 contagios en noviembre. En octubre 5, en Manabí, Sierra Centro y Norte de Oriente también aumentan las cifras. Lo que no dice y que nunca se destacó es que solamente hace 2 semanas hubo 104 fallecidos por COVID en el Ecuador, lo cual parecería que ya se descartó, pero claro, como ahora están del lado del gobierno que supuestamente hizo una gran campaña exitosa de vacunación, cuando se habla de muertos nadie publica, y entre ellos este diario que se volvió lo más oficialista del caso. Ustedes no van a encontrar aquí, por ejemplo, todo lo que ha pasado alrededor de la gran campaña en redes sociales para impedir la venta del Banco del Pacífico, que se quiere quedar en manos de los banqueros privados del Ecuador, cuando ese banco es uno de los más exitosos, mejor administrados y con un gran patrimonio y con una gran cartera. En el Universo, cero información alrededor de eso. Discusión del tema, nada. Todo parecería que no existe, y el rato que se venda el Banco del Pacífico ya sabremos a quién va a beneficiar y para qué se hizo todo esto. Pasamos al diario El País de España a propósito de la sucesión o del 43 aniversario, hemos dicho, de la Constitución española. La sucesión de la corona y las autonomías son reformas necesarias. En la práctica se plantea así. 6 intérpretes de la ley fundamental defienden cambios en el texto. Con todo respeto para España, si quieren llamarse efectivamente una democracia que además da clases de democracia a otros países, resuelvan primero el asunto de su monarquía, porque una democracia con un rey que decide y determina las cosas fundamentales, pues, ¿qué podría pasar? No ser una democracia nada más, porque y ahí no decide la democracia, decide el rey. Pero bueno, ese es un tema allá de los españoles. En la parte inferior sí nos interesa destacar también esta fotografía del Papa Francisco, que insta a parar el naufragio de civilización, así se llama eso. El Papa regresó ayer a Lesbos y denunció que nada ha cambiado en el drama migratorio desde su visita en el año 2016, informa Daniel Verdú desde la isla griega. No es habitual que un pontífice repita destino, pero esta es una obsesión de Francisco. Estoy nuevamente aquí para decirles que estoy cerca de ustedes, contó a los refugiados, que como ustedes ven se aprecian ahí refugiados que salen desde África, se instalan en estos países, pero ahí se quedan, encerrados prácticamente. La visita del Papa fue muy cubierta por los medios de comunicación, pero su mensaje en concreto, en síntesis, pasó casi desapercibido, el acompañamiento que él hace a este tema. Y nos vamos a los portales informativos. Empezamos por Telesur. Grupo de Puebla expresa solidaridad con los líderes colombianos amenazados. Exigimos garantías para su vida, su ejercicio legislativo y participación en la carrera electoral, subrayó este importante grupo de reflexión y análisis político que está integrado por varios expresidentes y líderes de izquierda. Incluso entrevistamos a una de sus fundadoras, Gabriela Rivadeneira, el jueves pasado. En el costado derecho, algo importante, la líder Suu Kyi es condenada a 4 años de cárcel en Myanmar. Ya sabíamos que esto iba a pasar, evidentemente cuando la detuvieron, ese era su destino. Y Venezuela también reporta, fíjense, en Venezuela reporta 785 nuevos casos de la COVID-19 en Venezuela, lo hace Telesur, a diferencia de lo que no hace los diarios del Ecuador a propósito del contagio en Ecuador. Y en Argentina se reporta el primer caso de la variante Omicron. Aquí tienen ustedes. Nodal destaca lo que está
latente. Ya prácticamente quedan pocos días, menos de 15 días para las elecciones de segunda vuelta entre Gabriel Boric y José Antonio Kast, quienes inician, según Nodal, el despliegue territorial para captar el voto indeciso a 2 semanas del balotaje. Ahí tienen ustedes menos de 2 semanas prácticamente ya, porque desde ayer eran 2 semanas. En la práctica ya estamos en el cierre final y todavía las encuestas le dan de ganador a Gabriel Boric, una diferencia más o menos de 8 a 10 puntos en algunas encuestas, en otras de 4 a 6, pero la ventaja se sostiene fundamentalmente en la ciudad de Santiago de Chile, donde además se concentra el mayor número de votantes de ese país. Más informaciones de orden latinoamericano la tienen en la parte inferior. AMLO acuerda con Biden restablecer polémico programa financiero de la era Trump. Esta es una de las discusiones que además destacamos en el análisis que se hizo sobre los 3 años de Andrés Manuel López Obrador el viernes pasado en Enclave Política. Ahí tienen ustedes este tema fundamental. ¿Cómo lo harán? ¿Qué medidas tomarán para precautelar los derechos humanos? No sabemos en la práctica qué pasó. Y algo que está aquí, que no se permitió la difusión informativa en el Ecuador. La misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recorrió las cárceles del país y visitó al ex vicepresidente Jorge Glass. Eso estaba en un quinto plano en el análisis de los medios de comunicación. No se permitió el ingreso por parte de las autoridades y de lo que se conoce, la CIDH revisó el cumplimiento de lo que le había ordenado al gobierno de aquel entonces, al nefasto gobierno de Lenín Moreno Garcés, instalar o tomar medidas cautelares a favor del ex vicepresidente Jorge Glass. Han pasado más de 2 años de aquello y no pasó absolutamente nada. Ahí tienen ustedes. Cerramos con el portal RT. China avanza al doble del ritmo de Estados Unidos en la carrera espacial. Dice Washington, debemos ir más allá de las ideas y billeteras de Musk y Bezos. Pero bueno, sigan nomás pensando que son los únicos que pueden hacerlo eso. Cuando les aparece la competencia empiezan a preocuparse. Ahora bien, aquí hay algo que está destacado RT. El opositor venezolano Julio Borges renuncia al cargo de canciller de un señor llamado Juan Guaidó y dice que el llamado gobierno interino debe desaparecer. ¿Cuál gobierno interino? Esto sí da risa. Primero, ¿canciller de qué? ¿Cuándo le vimos al señor Julio Borges en la reunión de la CELAC? Incluso en este llamado y desaparecido grupo de Lima, tampoco cumplió a cabalidad su función. Y la pregunta es, ¿quién le pagaba el sueldo a este supuesto canciller? Y al mismo tiempo, ¿por qué sale a decir ahora que el gobierno interino debe desaparecer? Pero bueno, esto es interesante, más allá del chiste, se cuenta solo y ahí tienen ustedes eso. Ahora bien, en la parte inferior, nuevamente a propósito de los 3 años de López Obrador, se anuncia una consulta para declarar el lago de Texcoco área natural protegida, que es una de las demandas de ambientalistas, ecologistas, porque está amenazado, no solamente por la contaminación, sino por los intereses empresariales que están alrededor de este importante elemento natural como es el lago Texcoco. Y en la parte inferior, el ultraderechista francés organiza su primer mitin como candidato presidencial, lo atacan y se desata un caos con violentos choques masivos. Esto es lo que ocurrió el fin de semana en Francia. Este es el portal de RT y aquí nos quedamos para ir a nuestra primera pausa. Enseguida volvemos con más de Enclave Mediática. Telesur siempre da más. ¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Te invito a que me acompañes en un nuevo programa en donde estaremos hablando sobre el no alineamiento activo y América Latina con otro notable invitado, Jorge Jaime, cientista, escritor y profesor de Relaciones Internacionales desde Boston, solo por Telesur.
Notables con Jorge Gestoso. Lunes, solo por Telesur. Sigue minuto a minuto nuestra programación, ahora disponible también en audio a través de nuestra página web. Podrás mantenerte al día sobre los acontecimientos y noticias que suceden alrededor del mundo con un enfoque latinoamericano y confiable. Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Somos la manifestación de las civilizaciones milenarias. Somos ritos y costumbres. Somos la voz de los pueblos que se niegan a desaparecer. Somos lenguas y patrimonios. Somos indígenas. Somos afros. Somos blancos. Somos arte. Somos tradiciones. Somos culturas. Eso somos. De lunes a viernes, solo por Telesur. Regresamos, estamos con ustedes con Enclave Mediática, el programa de Telesur que hace un análisis del